Nunca imaginé que vería llorar a Matías en una boda. No así, no con esa quietud terrible de quien guarda un secreto tan pesado que le quema por dentro. Estaba de pie junto a la mesa de los postres, con el traje azul marino que yo misma le había ayudado a escoger 3 semanas antes, y las lágrimas le bajaban en silencio mientras todos reían y brindaban alrededor. Nadie más lo notó, pero yo sí. Yo siempre lo noto todo cuando se trata de él. Era una tarde de octubre en Sevilla, y el salón de celebraciones olía a jazmín y a ese perfume dulzón que dejan las flores blancas cuando empiezan a marchitarse bajo las luces cálidas. La boda de su hermana Claudia había sido hermosa, de esas que uno sueña desde niña. El vestido de encaje que parecía flotar, la música en vivo que hacía vibrar el pecho, los niños corriendo entre las mesas con sus trajes arrugados, todo perfecto, demasiado perfecto. Y ahí estaba mi sobrino, de 23 años, llorando como si acabara de perder algo que jamás podría recuperar. Me acerqué despacio, con una copa de vino en la mano para disimular, como quien solo quiere un poco de aire lejos del barullo. Le puse la mano en el hombro y él se sobresaltó. Se limpió las mejillas con el dorso de la mano, intentó sonreír. «Tía Soledad», me dijo con esa voz que se le quiebra cuando miente. «Estoy bien, de verdad. Es solo que, ya sabes, las bodas me ponen sentimental». Asentí sin decir nada. Sabía que era mentira. Matías nunca fue de los que lloran en público. Ni siquiera cuando su padre nos dejó hace 10 años se permitió una lágrima delante de nadie. Siempre fue el fuerte, el que cuidaba a su hermana, el que ayudaba a su madre con las cuentas, el que me llamaba cada domingo para preguntarme cómo estaba. Mi niño bueno, mi sobrino de ojos claros y silencios largos. Esa noche, cuando todos se fueron y solo quedamos los más cercanos recogiendo copas y doblando manteles, lo vi salir al jardín. La luna estaba alta y las luces de colores que habían colgado entre los árboles parpadeaban suavemente, como luciérnagas artificiales. Lo seguí sin pensarlo mucho. Algo en mi pecho me decía que ese momento era importante, que si lo dejaba irse solo, si no hacía la pregunta correcta, podría perderlo para siempre. Se había sentado en uno de los bancos de piedra, cerca de la fuente que ya no funcionaba, pero que la familia del novio había decorado con velas flotantes. El agua reflejaba las llamas y su rostro, y por un instante me pareció un hombre mucho mayor, cansado, como si llevara años cargando algo demasiado pesado para sus hombros jóvenes. Me senté a su lado sin pedir permiso. Dejé pasar unos minutos largos, escuchando el rumor lejano de la música y las risas que venían del salón. Luego, con toda la suavidad de la que fui capaz, le pregunté: «¿Qué te pasa, mi amor? Y no me digas que nada, porque te conozco desde que naciste y sé cuando algo te está destrozando por dentro». Matías apretó los puños sobre sus rodillas. Vi cómo se le movía la mandíbula, ese gesto que hace cuando está decidiendo si confiar o no. Y entonces, sin mirarme con la vista clavada en las velas que temblaban sobre el agua, me dijo: «Tía, necesito contarte algo, pero si te lo digo, todo va a cambiar. Para ti, para mamá, para Claudia. Y no sé si tengo derecho a arruinar esto». Sentí un frío atravesarme el pecho, uno de esos fríos que vienen antes de las malas noticias, antes de las verdades que no se pueden deshacer. Le tomé la mano, esa mano grande que había sostenido cuando era niño, y cruzábamos la calle, y le dije: «Dímelo, pase lo que pase, estoy aquí». Y entonces habló, y el mundo que yo conocía, el mundo ordenado y cálido que había construido alrededor de mi familia durante 58 años, empezó a desmoronarse como un castillo de arena bajo la marea. Me contó que llevaba meses sintiéndose vigilado, que había descubierto correos electrónicos en la computadora de su madre, mi hermana Amparo, que no entendía al principio, conversaciones con un hombre que él no conocía, mensajes que hablaban de nuestro secreto, de cuando todo salga a la luz, de la herencia que les corresponde. Al principio pensó que su madre tenía una aventura, algo que le pareció extraño pero posible después de tantos años sola. Pero entonces encontró documentos, papeles viejos, escondidos en una caja de zapatos en el armario de su habitación, donde guardaba las fotos de cuando éramos niñas, certificados de nacimiento, actas notariales, cartas escritas a mano con una letra que él no reconocía,
pero que estaban firmadas con el nombre de nuestro padre, el abuelo que había muerto cuando Matías tenía apenas 5 años. «Tía», me dijo, y su voz temblaba como una hoja en noviembre. «Mamá no es tu hermana, no del todo. Papá tuvo otra familia antes de casarse con la abuela. Hay un hijo, un medio hermano de mamá que nunca conocimos. Y ahora está reclamando parte de la casa de los abuelos, esa casa donde tú vives, donde mamá creció, donde yo pasé todos los veranos de mi infancia». Me quedé paralizada. Las palabras flotaban en el aire como insectos pesados que no terminaban de posarse. Intenté procesar lo que acababa de escuchar, pero mi mente se resistía. Mi padre, ese hombre serio y trabajador que nos había criado con mano firme pero justa, que nos había enseñado a mi hermana y a mí el valor de la honestidad, de mantener la palabra, de no mentir jamás, ¿había tenido otra vida, otro hijo? Y Amparo lo sabía, y nunca me dijo nada. «¿Cuánto tiempo lleva tu madre sabiendo esto?», le pregunté, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Matías me miró por primera vez desde que había empezado a hablar, y vi en sus ojos una compasión que me partió el alma. «Años, tía. Creo que lo sabe desde antes de que muriera el abuelo. Encontré cartas que tienen fecha de hace casi 20 años. Él le escribió, le explicó todo, le pidió que cuidara de ti, que no te contara nada porque tú eras más frágil, porque no lo soportarías». Me quedé sin aire. Frágil. Esa palabra me cayó encima como una losa. Toda mi vida había sido la hermana fuerte, la que trabajó 2 empleos para ayudar a pagar la universidad de Amparo, la que se quedó soltera para cuidar de nuestros padres cuando enfermaron, la que mantuvo la casa familiar funcionando cuando todos los demás se dispersaron por el mundo buscando sus propias vidas. ¿Y me habían considerado demasiado frágil para conocer la verdad? «¿Y por qué me lo cuentas ahora?», le pregunté. «¿Por qué hoy, en la boda de tu hermana, en el día más feliz de su vida?» Matías se pasó una mano por el pelo, un gesto que había heredado de su padre. «Porque ese hombre, el medio hermano del abuelo, va a presentarse mañana en casa de mamá con un abogado. Lo sé porque leí sus mensajes. Van a exigir que se venda la casa y se reparta el dinero. Y mamá está de acuerdo, tía. Está dispuesta a deshacerlo, a quitarte tu hogar para darle paz a un fantasma que papá dejó atrás». Algo se rompió en mi pecho en ese momento. No fue rabia. No todavía. Fue algo más profundo, más oscuro. Fue la sensación de haber vivido toda mi vida en una mentira construida con amor, pero mentira al fin. De haber sido la guardiana de un museo de recuerdos falsos. De haber confiado ciegamente en las personas que más amaba y descubrir que me habían tratado como a una niña incapaz de manejar la verdad. No recuerdo bien cómo terminó esa conversación. Sé que abracé a Matías. Sé que le agradecí por confiar en mí, por elegirme a mí antes que a su madre, lo cual debió costarle el alma. Sé que volví al salón con las piernas temblorosas y una sonrisa pintada en el rostro, y que bailé con el padre del novio, y le di un beso a Claudia, y le dije que estaba radiante, que su felicidad me llenaba el corazón. Mentí como había mentido mi padre. Mentí como mentía Amparo, porque eso es lo que hacemos en esta familia, aparentemente. Mentir para proteger, ocultar para preservar, destruir en silencio para que nadie tenga que ver la sangre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de mi sala, en esa casa que ahora sabía que no era completamente mía, mirando las fotos en la pared. Mi padre en su traje de domingo, mi madre con su delantal de flores. Amparo y yo de niñas, tomadas de la mano frente al naranjo del patio. Todo parecía una escenografía ahora, un montaje cuidadoso para esconder la grieta. Al amanecer, cuando la luz empezó a colarse entre las cortinas y los pájaros comenzaron su escándalo matutino, tomé una decisión. No iba a ser frágil, no más. No iba a quedarme sentada esperando a que vinieran a desmantelar mi vida. Iba a enfrentar a mi hermana. Iba a conocer a ese medio hermano fantasma. Iba a exigir respuestas. Y si todo se derrumbaba, si la familia que había cuidado con tanto esmero se hacía pedazos, entonces que así fuera. Porque una vida construida sobre secretos no es una vida. Es solo una larga espera hasta que alguien, como mi sobrino llorando en una boda, finalmente se atreva a decir la verdad. Me levanté del sillón, me duché, me vestí con mi traje gris, ese que uso cuando necesito sentirme poderosa. Me maquillé con cuidado, me puse los aretes de perlas que fueron de mi madre, me miré al espejo
y vi a una mujer de 58 años que había pasado demasiado tiempo siendo conveniente, siendo la que nunca causaba problemas, la que siempre entendía, la que perdonaba antes de que le pidieran perdón. Esa mujer se había quedado atrás, en la boda de ayer, llorando con mi sobrino bajo las luces de colores. La mujer que me miraba desde el espejo tenía otros planes. Llegué a casa de Amparo poco antes del mediodía. Sabía que a esa hora estaría sola, porque los domingos siempre aprovechaba para hacer su rutina de limpieza profunda, esa manía que heredó de nuestra madre de dejar los pisos brillando y las ventanas sin una sola huella. Toqué el timbre 2 veces con firmeza y esperé. Escuché sus pasos acercándose, ese andar ligero que siempre tuvo, como si flotara en lugar de caminar. Abrió la puerta con una sonrisa que se congeló en cuanto vio mi expresión. «Soledad», me dijo, y en su voz había algo que no supe identificar entonces. «Sorpresa, miedo, no te esperaba hoy. Pensé que estarías descansando después de la boda, fue una noche larga». Se hizo a un lado para dejarme pasar y yo entré sin quitarle los ojos de encima. La casa olía a limón y a ese detergente de lavanda que siempre usaba. Todo estaba en su lugar, como siempre. Los cojines del sofá perfectamente acomodados, las revistas apiladas en la mesa de centro en orden de tamaño, las fotografías enmarcadas sobre la repisa, mirando hacia el salón como testigos silenciosos de una vida que ahora me parecía extraña. Me quedé de pie en medio de la sala, sin sentarme, porque sabía que si me acomodaba, si aceptaba el café que seguramente me ofrecería, estaría dándole espacio para controlar la situación. Y esta vez no podía permitirlo. «Necesito que hablemos», le dije sin rodeos. «Y necesito que por una vez en tu vida me digas la verdad, toda la verdad, no la versión editada que crees que puedo soportar». Vi cómo el color se le iba del rostro. Se llevó una mano al pecho, ese gesto dramático que hacía cuando se sentía acorralada, y negó con la cabeza. «No sé de qué me estás hablando», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Claro que lo sabes», le respondí, y sentí cómo algo afilado se instalaba en mi garganta. Celo de papá, celo del hijo que tuvo antes de casarse con mamá, celo de la herencia, lo de la casa, lo de ese hombre que viene hoy con un abogado a reclamar lo que considera suyo. Y sé que tú lo has sabido durante años y decidiste ocultármelo porque me considerabas demasiado frágil para manejarlo». El silencio que siguió fue denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera solidificado entre nosotras. Amparo se dejó caer en el sofá y de repente pareció mucho más vieja de lo que era. 55 años que de pronto se veían como 70. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de alivio, como si llevara años esperando este momento, como si el peso de ese secreto finalmente pudiera depositarlo en otro lugar que no fuera su propio pecho. «No quería lastimarte», dijo entre sollozos. «Papá me hizo prometerle que nunca te lo diría. Me dijo que tú habías sacrificado tanto por nosotros, que te habías quedado aquí cuidándolos mientras yo me iba a estudiar, mientras construía mi vida. Me dijo que no podía cargarte con esto, que ya habías soportado suficiente». Me senté entonces, no porque quisiera, sino porque las piernas dejaron de sostenerme. «¿Y tú le creíste?», le pregunté, y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía por dentro. «¿De verdad pensaste que era mejor mentirme durante décadas que confiar en mí? ¿Que era mejor que descubriera la verdad por accidente, a través de tu hijo, que tuvo que cargar con esto él solo porque tú no tuviste el valor de contármelo?» Amparo levantó la vista y en sus ojos vi algo que me sorprendió. No era solo culpa, era envidia. Una envidia vieja, enquistada, que probablemente llevaba ahí desde que éramos niñas. «Tú siempre fuiste la favorita», me dijo con una voz que apenas reconocí. «La buena, la responsable, la que nunca se equivocaba. Mamá te adoraba. Papá confiaba en ti más que en nadie. Yo solo era la que se fue, la que los abandonó para perseguir mis sueños. Y cuando papá me pidió que guardara el secreto, por primera vez sentí que me estaba eligiendo a mí, que confiaba en mí para algo importante. ¿Cómo iba a decirte que no?» Algo se quebró en mi interior con esas palabras, pero no de la forma que esperaba. No sentí rabia, sentí una tristeza profunda, abrumadora por las dos. Por ella, que había vivido sintiendo que no era suficiente, que necesitaba un secreto para sentirse valiosa, y por mí,
que había construido mi identidad alrededor de ser la fuerte, la confiable, sin darme cuenta de que eso mismo me había convertido en alguien de quien había que proteger la verdad. Nos habíamos hecho daño sin querer, atrapadas en los roles que nos habían asignado o que habíamos elegido sin saberlo. ¿Quién es él?, le pregunté finalmente. Ese medio su hermano. ¿Cómo se llama? ¿Qué sabes de él? Amparo se secó las lágrimas con el borde de la manga, un gesto tan poco característico de ella que me resultó casi tierno. Se levantó y fue hacia el escritorio que tenía en un rincón del salón. Abrió un cajón y sacó una carpeta manila vieja y gastada en las esquinas. Me la entregó sin decir nada. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos, cartas. La primera imagen que vi fue la de un hombre de unos 60 años, canoso, con rasgos que reconocí de inmediato porque eran los mismos rasgos de mi padre, los mismos ojos separados, la misma forma de la nariz, esa manera particular de inclinar la cabeza cuando sonreía. Se llamaba Ricardo Solís Mendoza, vivía en Valencia, había sido vendedor de seguros durante 40 años. Estaba casado, tenía 3 hijos, 2 nietos. En las fotos se veía feliz, rodeado de su familia, posando frente a una casa modesta con jardín. Una vida normal, ordinaria, como la mía. ¿Él sabe de nosotras?, pregunté sin levantar la vista de las fotografías. Siempre lo supo, respondió Amparo. Papá nunca cortó el contacto completamente. Le enviaba dinero de vez en cuando, no mucho, pero algo. Y cuando se enfermó, antes de morir, lo llamó. Le contó sobre la casa, sobre nosotras. Le pidió que no apareciera mientras mamá viviera, que esperara. Ricardo cumplió su palabra. Esperó hasta que mamá murió y luego esperó unos años más. Pero ahora está enfermo. Tiene cáncer de páncreas y sus hijos quieren que reclame lo que consideran su derecho antes de que sea demasiado tarde. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa de centro. Miré a mi hermana. Realmente la miré por primera vez en años. No como la hermana menor a la que había cuidado, sino como la mujer compleja y dañada que era. ¿Cuándo llega?, le pregunté. En 2 horas, respondió. Él, su esposa y un abogado. Vienen a proponernos un arreglo. Quieren que vendamos la casa y repartamos el dinero en 3 partes. Una para mí, una para ti, una para él. Me quedé en silencio procesando la información. La casa, esa casa vieja en el centro de Sevilla, que había visto crecer 3 generaciones, donde había aprendido a caminar, a leer, a cocinar el gazpacho perfecto, donde había cuidado a mis padres durante sus últimos años, donde había llorado mis decepciones amorosas y celebrado los pocos triunfos que la vida me había dado. Mi hogar, el único lugar en el mundo donde me sentía completamente yo misma. ¿Y tú qué quieres?, le pregunté a Amparo. ¿Tú qué quieres hacer? Ella se mordió el labio inferior, ese gesto de niña que hacía cuando estaba nerviosa. No lo sé, admitió. Una parte de mí siente que tiene derecho. Es hijo de papá después de todo. No es su culpa haber nacido de un error, de un amor anterior. Pero otra parte de mí piensa en ti, en cuánto has luchado por mantener esa casa, en lo que significa para ti. Y me siento partida en 2. Asentí despacio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la comprensión hacia mi hermana. No estaba siendo egoísta, estaba siendo humana, imperfecta, tratando de hacer lo correcto sin saber exactamente qué era lo correcto. Quiero conocerlo, le dije. Antes de tomar cualquier decisión, quiero mirarlo a los ojos y escuchar su versión de la historia. Quiero saber quién era nuestro padre para él, qué recuerdos tiene, qué necesita realmente de nosotras. Porque si vamos a destruir lo que queda de esta familia, al menos que sea con pleno conocimiento de causa. Amparo asintió, y en ese gesto vi alivio y miedo en partes iguales. Está bien, dijo. Lo conoceremos juntas y después decidiremos juntas. Como debimos hacer desde el principio, me levanté del sofá y me acerqué a ella. La abracé, algo que no había hecho en años, no con verdadera intención. La sentí temblar entre mis brazos y me di cuenta de que ella también estaba asustada, de que ella también se sentía perdida en medio de este laberinto de secretos y lealtades divididas. No importa lo que pase hoy, le dije al oído, seguimos siendo hermanas. Eso no lo puede cambiar ningún papel, ninguna herencia, ningún fantasma del pasado. Sentí cómo asentía contra mi hombro y nos quedamos así por un largo momento, 2 mujeres de mediana edad
tratando de encontrar el camino de vuelta hacia la confianza que alguna vez compartieron. Cuando nos separamos, me sequé una lágrima que no sabía que había derramado y miré el reloj en la pared. Faltaba poco más de una hora. «Voy a preparar café», dijo Amparo con voz temblorosa, «y sacaré las galletas de almendra que hice ayer. Si vamos a recibir al fantasma de papá, al menos que sea con hospitalidad». Reí a pesar de todo. Una risa breve y algo amarga, pero risa al fin. «Eso», le dije, «eso es lo más absurdo y perfecto que he escuchado en días». Y juntas nos dirigimos a la cocina, dos hermanas preparándose para enfrentar el pasado con café caliente y galletas recién horneadas. Porque eso era lo que nos habían enseñado, que no importa cuán grande sea la tormenta, siempre hay que recibir a los invitados con dignidad, incluso si esos invitados vienen a desmantelar todo lo que conocemos. El timbre sonó exactamente a las 3 de la tarde. Amparo y yo intercambiamos una mirada desde la cocina, donde habíamos estado esperando en un silencio tenso, removiendo el café que ya se había enfriado en nuestras tazas. Mi hermana se levantó primero, se alisó el vestido con las palmas de las manos, ese gesto nervioso que hacía desde niña antes de los exámenes importantes, y caminó hacia la puerta. Yo la seguí unos pasos atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me pregunté si así se sentían los condenados antes de recibir la sentencia, si existía esa extraña mezcla de terror y alivio, de querer huir y al mismo tiempo necesitar quedarse para saber, para entender, para cerrar finalmente un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Cuando Amparo abrió la puerta, lo primero que vi fue a un hombre alto, encorvado por el peso de la enfermedad, con el rostro demacrado, pero con esos ojos que eran exactamente los de mi padre, idénticos, la misma mirada intensa, oscura, que parecía ver más allá de lo que uno decía, directo al corazón de las cosas. Llevaba un traje gris que le quedaba grande, como si lo hubiera comprado cuando todavía tenía más carne sobre los huesos, y se apoyaba ligeramente en una mujer menuda de pelo plateado que lo sostenía del brazo con una delicadeza protectora. Detrás de ellos venía un hombre más joven, 40 y tantos quizá, con maletín de cuero y esa expresión seria y profesional de quien está acostumbrado a mediar en tragedias familiares. Ricardo Solís Mendoza me miró directamente a los ojos y algo se movió en su expresión. No era hostilidad, era reconocimiento, como si hubiera visto 1000 fotografías mías y finalmente la persona de carne y hueso se materializara frente a él. «Tú debes ser Soledad», dijo con una voz ronca, gastada, que sin embargo conservaba una calidez inesperada. «Te pareces tanto a él, más que Amparo. Tienes su misma forma de pararte con la espalda muy recta como si estuvieras lista para enfrentar lo que sea». No supe qué responder a eso. Asentí apenas y me hice a un lado para dejarlos pasar. Entraron despacio, como quien visita un museo de recuerdos ajenos, mirándolo todo con curiosidad contenida. Ricardo se detuvo frente a las fotografías en la repisa y lo vi pasear la mirada sobre las imágenes de nuestro padre en diferentes etapas de su vida. Fotos donde yo aparecía de niña, donde Amparo sonreía sin dientes, donde nuestra madre miraba a la cámara con ese gesto serio que siempre tuvo. «Nunca lo vi así», murmuró Ricardo sin apartar la vista de las fotografías. «De viejo, quiero decir. La última vez que nos vimos yo tenía 30 años y él todavía parecía invencible. Es extraño ver cómo envejeció sin mí, cómo vivió toda una vida en la que yo solo fui una nota al margen». Hubo algo en su voz que me desarmó. No había reclamo, solo una tristeza inmensa, del tipo que viene de haber perdido algo que nunca se tuvo realmente. Amparo nos invitó a sentarnos en la sala. El abogado sacó documentos de su maletín con movimientos precisos y los acomodó sobre la mesa de centro, encima de la carpeta manila que mi hermana había dejado ahí. La esposa de Ricardo permaneció callada, con las manos entrelazadas sobre su regazo, observándonos con una expresión que no logré descifrar. Compasión, juicio, simple curiosidad. Antes de hablar de papeles y herencias, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz, necesito entender algo. Necesito saber quién fue nuestro padre para ti. ¿Qué clase de hombre era cuando estaba contigo? Porque el hombre que yo conocí, el que nos crió a Amparo y a mí, nunca mencionó tu existencia. Y quiero saber si eso significa que éramos nosotras las mentiras
o si lo eras tú, o si todos éramos igual de reales y él simplemente no tuvo el valor de juntar los pedazos. Ricardo se reclinó en el sofá y vi cómo el dolor le atravesaba el cuerpo con ese movimiento. Su esposa le puso una mano en la rodilla, un gesto tan automático y lleno de cuidado que me hizo pensar en todos los años que llevaban juntos, en toda una vida de cuidarse mutuamente. Mi madre y él se conocieron muy jóvenes, empezó a contar Ricardo, y su voz tomó ese tono distante de quien está recordando cosas que pasaron hace tanto tiempo que casi parecen de otra vida. Ella trabajaba en una fábrica textil en Valencia, y él era un comerciante que pasaba por ahí vendiendo maquinaria. Se enamoraron rápido de esa forma intensa y un poco desesperada en la que se enamora uno cuando tiene 20 años y cree que el mundo entero cabe en los ojos de otra persona. Se casaron, continuó, o al menos eso es lo que mi madre me dijo durante años. Pero después descubrí que no era verdad. No hubo boda, no hubo papeles, solo una promesa que él no pudo cumplir porque su familia ya le había arreglado un compromiso con tu madre, Soledad, una chica de buena familia sevillana, con dote y conexiones. Él intentó resistirse, o eso me gusta pensar, pero al final cedió a la presión. Dejó a mi madre embarazada de 6 meses y se vino a Sevilla a cumplir con su deber. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Miré a Amparo y vi que ella también estaba pálida, procesando esta versión de nuestro padre que nunca habíamos imaginado. Un hombre débil, un hombre que eligió la conveniencia sobre el amor, un hombre que construyó su vida sobre el abandono de otra. ¿Y él te reconoció?, preguntó Amparo con voz temblorosa. ¿Te dio su apellido? Ricardo asintió. Sí, al menos eso hizo. Me reconoció legalmente cuando nací, aunque no vivió con nosotros. Venía a visitarnos una vez al mes, a veces menos. Me traía regalos, juguetes caros que yo no sabía apreciar, porque lo que realmente quería era que se quedara, que cenara con nosotros, que me ayudara con la tarea, que estuviera ahí cuando me desperté con pesadillas o cuando me rompí el brazo jugando fútbol, pero nunca estaba. Mi madre murió cuando yo tenía 18 años, continuó, y ahora su voz se había vuelto más dura, más afilada. Cáncer de mama. Él vino al funeral, lloró como un niño, y yo lo odié por eso, porque no tenía derecho a llorarla así, después de haberla condenado a una vida de soledad, de criar sola a un hijo, de explicarle a ese hijo por qué su padre tenía otra familia, otras hijas, otra vida que siempre sería más importante que nosotros. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el reloj en la pared pareció dejar de hacer ruido. Yo miraba a este hombre, este medio hermano que compartía mi sangre, pero no mi historia, y sentía una confusión tan grande que no sabía si quería abrazarlo o echarlo de la casa, porque él también era víctima, también había sido abandonado, también había crecido con un padre fantasma que repartía su amor en porciones tan pequeñas que ninguno de nosotros había recibido suficiente. Después de que murió tu madre, le dije con cuidado, midiendo cada palabra, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste tantos años? Ricardo me miró con una mezcla de cansancio y algo parecido a la vergüenza, porque tenía rabia, admitió, porque no quería nada de él. Rechacé su dinero durante años, construí mi propia vida, me casé con Carmen, tuve mis hijos, trabajé duro para darles todo lo que yo no tuve, y estaba bien con eso, estaba en paz, o eso creía. Su esposa, Carmen, habló por primera vez entonces. Su voz era suave pero firme, con ese acento valenciano que alargaba las vocales. Cuando le diagnosticaron el cáncer hace un año, dijo, todo cambió. De repente la vida se hizo corta, urgente, y nuestros hijos empezaron a hacer preguntas sobre la herencia, sobre sus derechos. Ricardo no quería venir, créanme, pero ellos insistieron. Dijeron que era injusto que las hijas del hombre que abandonó a su padre se quedaran con todo mientras él, que llevaba el apellido legalmente, no recibiera nada. No son los hijos, intervino el abogado con tono profesional, abriendo finalmente su carpeta de documentos. Son los nietos también. La familia de don Ricardo ha crecido y todos sienten que tienen derecho a una parte del patrimonio familiar. Legalmente, don Ricardo es heredero forzoso. El testamento de su padre no puede ignorar su existencia. La ley española es clara al respecto. Amparo se levantó bruscamente, como si no pudiera seguir sentada un segundo más.
Caminó hacia la ventana y se quedó ahí, dándoles la espalda, mirando hacia la calle. Yo sentí cómo la rabia empezaba a abrirse paso entre la confusión y la pena. No rabia hacia Ricardo exactamente, rabia hacia mi padre, hacia ese hombre que habíamos idealizado, que nos había enseñado sobre honor y responsabilidad mientras ocultaba este desastre bajo la alfombra. Rabia hacia mi madre también, porque ella debió saberlo. Debió saber que su marido tenía un hijo en Valencia y nunca nos dijo nada. Rabia hacia todo un sistema de mentiras construidas con la excusa de protegernos, cuando lo único que habían conseguido era dejarnos aquí, en esta sala incómoda, mirando a un extraño que era familia y sintiéndonos traidoras por no saber cómo responder. ¿Cuánto tiempo te queda?, le pregunté a Ricardo, y mi pregunta cortó el aire como un cuchillo. Él no pareció ofendido, más bien pareció agradecido por la franqueza. Los médicos dijeron que 6 meses, quizá 1 año, si respondo bien al tratamiento, pero ya no respondo bien a nada. Carmen le apretó la mano y vi cómo a él se le llenaban los ojos de lágrimas. No vine aquí a quitarles su casa, dijo con voz quebrada. No vine a destruir sus recuerdos ni a arruinar lo que tienen. Vine porque mis hijos me lo pidieron, porque dicen que les debo al menos intentarlo. Pero si pudiera elegir, me iría ahora mismo y los dejaría en paz, porque ustedes no tienen la culpa de las decisiones que él tomó. Igual que yo, no tengo la culpa de haber nacido del lado equivocado de su vida. Y ahí estaba, la verdad desnuda, cruda, terrible. Ninguno de nosotros era culpable. Todos éramos víctimas de un hombre que había querido tener 2 vidas y había terminado por arruinar 3. Me levanté despacio y caminé hacia donde Amparo seguía de pie junto a la ventana. Le puse una mano en el hombro y sentí cómo temblaba. Necesitamos tiempo, le dije al abogado sin voltear a mirarlo. Necesitamos procesar esto, hablar entre nosotras, entender qué es justo, no solo legalmente sino humanamente. ¿Pueden darnos 1 semana? Escuché el sonido de papeles siendo guardados, del maletín cerrándose. Por supuesto, respondió el abogado con tono neutro, pero les sugiero que consulten con su propio abogado. Este es un asunto delicado que requiere asesoría profesional. Los escuché levantarse, escuché los pasos hacia la puerta, pero antes de que salieran, me volví hacia Ricardo. ¿Cómo eran?, le pregunté, cuando estaba contigo, cuando no estaba siendo el padre que nosotras conocimos. ¿Era feliz? Ricardo me sostuvo la mirada por un largo momento. No, dijo finalmente, nunca fue feliz, ni conmigo, ni sospecho, con ustedes. Porque es imposible ser feliz cuando estás dividido así, cuando cada parte de tu vida niega la existencia de la otra. Era un hombre atormentado que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, y no fue suficiente para ninguno de nosotros. Después de que se fueron, Amparo y yo nos quedamos inmóviles en medio de la sala, como 2 náufragas varadas en una playa después de la tormenta. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel, contra mis sienes. Mi hermana fue la primera en moverse. Caminó hacia el sofá, se dejó caer en él sin elegancia, como si sus piernas simplemente se hubieran rendido, y se quedó mirando al techo con los ojos muy abiertos. Yo me senté en el sillón frente a ella, el mismo donde Ricardo había estado hace apenas unos minutos, y todavía podía sentir el calor de su presencia, como un fantasma que se quedaba flotando en el aire. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Amparo con una voz tan pequeña que apenas la reconocí. No respondí de inmediato, porque no sabía qué responder, porque por primera vez en mi vida no tenía un plan, no tenía una solución práctica que ofrecer, no tenía la fortaleza que todos esperaban de mí. Me levanté sin decir palabra y caminé hacia la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos, necesitaba moverme para no desmoronarme. Puse agua a hervir, saqué la manzanilla que Amparo guardaba en el estante de arriba, preparé 2 tazas humeantes que ninguna de las 2 iba a beber, pero que al menos nos daban algo que sostener. Cuando regresé a la sala, mi hermana seguía en la misma posición, con la mirada perdida en algún punto del techo, donde probablemente veía proyectadas todas las versiones de nuestro padre que ahora teníamos que reconciliar. Le entregué la taza y me senté a su lado, algo que rompía la formalidad de siempre, esa distancia que habíamos mantenido durante años sin darnos cuenta. Necesito ver todo, le dije finalmente. Todas las cartas, todos los documentos que has estado guardando.
Necesito entender la magnitud completa de esto antes de poder pensar en una solución. Amparo asintió y se levantó con movimientos lentos, como si le doliera todo el cuerpo. Fue a su habitación y regresó con una caja de metal vieja, de esas que se usaban antes para guardar galletas, decorada con flores descoloridas. La abrió sobre la mesa de centro y empezó a sacar cosas. Cartas amarillentas con la letra apretada de nuestro padre. Fotografías de Ricardo de niño, de adolescente, algunas donde aparecía con nuestro padre y se veían incómodamente formales, como si posaran para una evidencia más que para un recuerdo. Certificados de nacimiento, comprobantes de transferencias bancarias que databan de décadas atrás. Cada papel era un pedazo de una historia que nos habían ocultado, que habían enterrado bajo capas de normalidad y rutina familiar. Tomé una de las cartas, fechada 3 meses antes de que nuestro padre muriera. La letra temblaba, consecuencia de la enfermedad, pero el mensaje era claro. Amparo decía: te pido perdón por dejarte esta carga. Sé que no es justo pedirte que mantengas esto en secreto, pero Soledad es fuerte en algunas cosas y frágil en otras. La verdad sobre Ricardo la destrozaría. Ha construido toda su identidad alrededor de esta familia, de esta casa, de los valores que cree que yo representaba. No puedo hacerle eso. Cuando yo muera, haz lo que consideres correcto, pero te ruego que la protejas mientras puedas. Sentí cómo algo se retorcía en mi pecho al leer esas palabras. Frágil, otra vez esa palabra. Y lo más doloroso era darme cuenta de que quizá tenían razón. Quizá yo había sido frágil, no en el sentido de débil, sino en el sentido de rígida, de haber necesitado certezas absolutas para funcionar, de no haber dejado espacio para la ambigüedad o para el gris. Había construido mi vida sobre pilares que creía sólidos como el granito, y ahora todos esos pilares resultaban ser de arena. ¿Cuánto dinero envió durante todos esos años?, pregunté mientras hojeaba los comprobantes. Amparo se encogió de hombros. No mucho, suficiente para ayudar con gastos, con la escuela de Ricardo, con alguna emergencia, pero nada que comprometiera nuestra economía familiar. Mamá nunca supo, o eso creo, aunque ahora ya no estoy segura de nada. Me quedé mirando un recibo en particular de hace 25 años. La cantidad equivalía a lo que en ese entonces habría sido mi salario de 2 meses. Recordé ese año. Yo estaba trabajando en la biblioteca municipal, ahorrando cada céntimo para ayudar a pagar la operación de rodilla de nuestra madre. Recordé cómo nuestro padre había aparecido un día con el dinero completo, diciendo que había hecho unas ventas extraordinarias, que no nos preocupáramos, y yo le había creído todo. Necesito ir a la casa, dije de repente, guardando los papeles de vuelta en la caja. A la casa de los abuelos. Necesito estar ahí, caminar por esas habitaciones, tratar de encontrar algo que me ayude a entender quién era realmente ese hombre. Amparo me miró con algo parecido al miedo. Ahora, Soledad. Son casi las 6 de la tarde. Está oscureciendo. Precisamente, respondí. Necesito estar ahí sola, sin luz artificial, sin nada que me distraiga. Necesito sentir la casa, escucharla, porque esa casa guarda más secretos de los que sabemos, estoy segura. Y si voy a decidir su futuro, necesito entender su pasado. Mi hermana no intentó detenerme. Creo que entendió que era algo que tenía que hacer sola, que este era mi proceso y ella tenía el suyo. Me abrazó en la puerta, más fuerte de lo que lo había hecho en años, y me susurró al oído. Llámame si necesitas algo, lo que sea, a cualquier hora. Asentí y salí hacia el atardecer sevillano que teñía todo de naranja y púrpura. La casa de mis padres quedaba a 20 minutos caminando desde la de Amparo, en uno de esos barrios viejos del centro donde las calles son estrechas y los edificios se inclinan levemente uno hacia el otro, como si intercambiaran secretos. Llegué cuando el último sol se escondía detrás de las azoteas y las golondrinas hacían sus acrobacias finales del día. Saqué la llave que siempre llevaba conmigo, una llave vieja de latón con una cabeza ornamentada que pesaba en mi bolsillo como un ancla, y abrí la puerta. El olor me golpeó de inmediato. Ese aroma particular de las casas que han estado cerradas demasiado tiempo, donde se mezcla la humedad con el recuerdo de vidas pasadas, de cenas cocinadas hace décadas, de conversaciones que quedaron suspendidas en el aire. Encendí solo una lámpara pequeña en la entrada
y dejé que el resto de la casa permaneciera en penumbras. Quería ver todo como lo veía nuestro padre en sus últimos días, cuando sus ojos ya no eran lo que habían sido y todo adquiría esa cualidad difusa de los recuerdos. Caminé despacio por el pasillo, dejando que mis dedos rozaran las paredes que conocía de memoria. Cada grieta, cada mancha de humedad, cada marca donde alguna vez colgó un cuadro. Entré a la habitación de mis padres, donde todavía estaba la cama con su colcha de ganchillo azul que mi madre había tardado 3 años en terminar. Me senté en el borde, en el lado que había sido de mi padre, y cerré los ojos. Intenté imaginar cómo habría sido para él dormir aquí cada noche sabiendo que en Valencia había un hijo que llevaba su apellido, que crecía con su misma nariz, sus mismos gestos, pero al que solo veía una vez al mes. Pensaba en Ricardo cuando apagaba la luz, soñaba con él, o había aprendido a compartimentar tan bien que podía apagar una vida como quien cierra un cajón. Abrí los ojos y los posé sobre el armario viejo de roble que ocupaba toda una pared. Me levanté y lo abrí, sabiendo exactamente lo que iba a encontrar. La ropa de mi padre todavía colgaba ahí. Amparo y yo nunca habíamos tenido el valor de deshacernos de ella. Sus camisas planchadas, sus trajes que olían levemente a naftalina y a ese tabaco de pipa que fumaba los domingos. Metí la mano en los bolsillos de uno de los sacos. No sé bien por qué, quizá buscando alguna señal, algún mensaje que hubiera dejado para mí. En el tercer saco que revisé, encontré algo. Un papel doblado varias veces, tan viejo que al abrirlo temí que se desintegrara entre mis dedos. Era una fotografía, y cuando la vi completamente, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Era una foto de todos nosotros, mi padre en el centro, con una mano sobre el hombro de Ricardo, que tendría unos 12 años, y la otra mano sobre mi hombro. Yo tenía quizá 9 años, llevaba mi vestido de flores favorito, y al otro lado estaba Amparo, más pequeña, sonriendo sin dientes. Pero lo más impactante era la mujer que aparecía detrás, borrosa pero visible. Una mujer delgada, morena, que miraba a la cámara con una expresión que no podía descifrar. ¿Tristeza? ¿Resignación? ¿Envidia? Al reverso de la foto había una nota escrita con la misma letra temblorosa de las últimas cartas. Feria de abril 1982, el único día en que intenté juntarlo todo. Me quedé paralizada. 1982, yo recordaba ese día. Recordaba la feria, los vestidos de flamenca, el rebujito que nos dejaron probar a escondidas. Recordaba a mi padre presentándonos a un amigo de negocios y a su hijo. Recordaba haber jugado con ese niño tímido que no hablaba mucho. Recordaba que nos tomaron una foto todos juntos y que mi padre se había puesto inusualmente serio después. Ese niño era Ricardo, y esa mujer borrosa era su madre. Mi padre nos había juntado, aunque fuera por unas horas, aunque fuera bajo el disfraz de una coincidencia casual en la feria. Había intentado, a su manera torpe y cobarde, crear un momento en el que sus dos mundos coexistieran, y yo no lo había sabido. Había estado ahí, junto a mi medio hermano, y no lo había sabido. Guardé la fotografía con cuidado en mi bolsillo y seguí explorando. Fui al estudio de mi padre, ese cuarto pequeño donde pasaba horas haciendo cuentas y escuchando la radio. Abrí los cajones de su escritorio, uno por uno. Facturas viejas, cartas de clientes, recortes de periódico que guardaba sin razón aparente. Y en el último cajón, en el fondo, encontré una libreta negra de contabilidad. La abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran números, ingresos y gastos meticulosamente anotados, pero a partir de la mitad cambiaba. Se convertía en una especie de diario, escrito en noches de insomnio, con una caligrafía que se iba haciendo más errática conforme avanzaban las páginas. Leí en voz baja, aunque no había nadie más en la casa. 15 de marzo 1995. Hoy Ricardo cumplió 25 años. Le envié dinero para que se comprara algo que le gustara. No llamó para agradecer. Ya no llama casi nunca. Creo que me odia. Tiene derecho. 2 de junio 1998. Soledad renunció a su trabajo en la biblioteca para cuidarnos a tiempo completo. Le dije que no era necesario, pero insistió. Es tan parecida a mí en las cosas malas, en esa necesidad de sacrificarse, de cargar con todo. Ojalá hubiera heredado la alegría de su madre en lugar de mi terquedad.
23 de diciembre 2003. Amparo vino a visitarnos con los niños. Matías preguntó si alguna vez tendría primos por mi lado de la familia. No supe qué responder. Las mentiras se vuelven más difíciles con los años, no más fáciles. Seguí leyendo, página tras página, hasta que la poca luz que quedaba se extinguió completamente y tuve que encender la lámpara del escritorio. Y con cada entrada, con cada confesión privada de ese hombre que creía conocer, fui entendiendo algo fundamental. Mi padre no había sido un villano, tampoco había sido un héroe. Había sido simplemente humano, terriblemente humano, atrapado en decisiones tomadas a los 20 años que determinaron el resto de su vida. Había amado a 2 mujeres, había tenido hijos con ambas y había intentado, a su manera inadecuada, hacer lo correcto por todos, terminando por no hacer lo correcto por nadie. La última entrada en la libreta estaba fechada una semana antes de su muerte. Ya no tengo fuerzas para escribir mucho, pero necesito dejar esto claro, aunque nadie lo lea nunca. Ricardo merece parte de esta casa, no por ley, sino por justicia, pero no puedo hacérselo a Soledad mientras viva. Ella ha dado todo por nosotros. Esta casa es lo único que le queda. Amparo, si estás leyendo esto después de que me haya ido, sabrás qué hacer. Confío en tu criterio. Y si algún día Soledad encuentra esta libreta, quiero que sepa que cada decisión que tomé, buena o mala, la tomé tratando de protegerlas. No lo logré, pero lo intenté. Espero que eso cuente para algo. Cerré la libreta y la abracé contra mi pecho. Y ahí, sola en el estudio de mi padre muerto, rodeada de sus fantasmas y sus secretos, finalmente lloré. Lloré por el hombre imperfecto que había sido. Lloré por Ricardo y su infancia partida en 2. Lloré por mi madre, que quizá lo supo o quizá no, pero que de cualquier forma cargó con las consecuencias. Lloré por Amparo y el peso terrible de guardar este secreto durante años. Lloré por mí misma y por los 58 años que había pasado creyendo que entendía mi historia cuando en realidad solo conocía la versión editada. Y cuando finalmente no me quedaron más lágrimas, cuando el reloj en la pared marcó las 11 de la noche, me sequé la cara, guardé la libreta en mi bolso junto con la fotografía y supe exactamente qué tenía que hacer. Salí de la casa cuando la medianoche ya había pasado. Las calles del barrio estaban desiertas, iluminadas solo por las farolas viejas que proyectaban círculos amarillentos sobre el adoquín. Caminé sin rumbo fijo durante horas, con la libreta de mi padre pesando en mi bolso como si fuera de plomo. Necesitaba que el aire frío de la madrugada me despejara, que el silencio de la ciudad dormida me ayudara a ordenar los pensamientos que se agolpaban en mi cabeza como pájaros asustados. Pasé frente a la panadería donde mi madre compraba el pan cada mañana, frente al bar donde mi padre tomaba su café los domingos, frente a la iglesia donde nos habían bautizado a Amparo y a mí. Cada rincón de este barrio guardaba una memoria, y ahora todas esas memorias estaban teñidas con el conocimiento de lo que faltaba, de quién faltaba en cada una de ellas. Llegué a mi apartamento cuando empezaba a clarear, un lugar pequeño que había alquilado después de que mis padres murieran, porque no había podido soportar la idea de vivir sola en esa casa enorme llena de ecos. Un lugar funcional, sin mucha personalidad, donde yo era más una inquilina temporal que una habitante real. Me preparé un té que no bebí y me senté en el sofá a mirar por la ventana cómo el cielo pasaba del negro al gris y del gris al azul pálido del amanecer. Y fue ahí, en ese momento de transición entre la noche y el día, cuando la claridad llegó, no como un relámpago, sino como una marea suave que va cubriendo la playa centímetro a centímetro, hasta que de pronto te das cuenta de que estás rodeada de agua. Tomé mi teléfono y marqué el número de Amparo. Respondió al tercer timbre con voz somnolienta y asustada. «¿Soledad? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Necesito que vengas a mi casa, ahora, y trae el número del abogado de Ricardo. Tengo un plan». Mi hermana llegó 40 minutos después, despeinada y con la ropa puesta de cualquier manera, con esa cara de preocupación que no se había quitado desde que todo esto empezó. Le serví café y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, donde la luz de la mañana entraba sesgada por la ventana. Le mostré la fotografía de la feria, la libreta con las confesiones de nuestro padre
y vi cómo su rostro pasaba por todas las emociones que yo había sentido la noche anterior. Sorpresa, dolor, comprensión y finalmente algo parecido al alivio. Él intentó, murmuró tocando la fotografía con la punta de los dedos, a su manera equivocada, pero intentó. Sí, respondí, y ahora nosotras vamos a hacer lo que él no pudo. Vamos a juntar lo que dejó roto, pero a nuestra manera, no a la suya. Amparo levantó la vista confundida. ¿Qué quieres decir? Me incliné hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la mesa. Vamos a vender la casa, como quiere Ricardo, pero no vamos a repartir el dinero en 3 partes iguales. Vamos a hacer algo mejor. Le expliqué mi plan despacio, viendo cómo sus ojos se iban abriendo con cada palabra. Ricardo está enfermo, comencé. Le quedan meses, quizá 1 año. Ese dinero no le va a servir a él. Va a ir directamente a sus hijos y nietos. Y está bien. Es justo que ellos reciban algo. Pero nosotras también necesitamos algo más que dinero. Necesitamos verdad. Necesitamos historia. Necesitamos que alguien nos cuente quién fue realmente nuestro padre cuando no estaba siendo el nuestro. Amparo empezaba a entender. ¿Quieres qué? Quiero que Ricardo nos dé lo que el dinero no puede comprar. La interrumpí. Quiero que pase tiempo con nosotras, que nos cuente sus memorias, sus conversaciones con papá, los momentos buenos y malos. Quiero conocer a su familia, a esos sobrinos y sobrinos nietos que ni siquiera sabemos que existen. Quiero construir el puente que papá nunca tuvo el valor de construir. Y después, cuando hayamos hecho eso, cuando hayamos recuperado los pedazos de historia que nos robaron, entonces venderemos la casa y él recibirá su parte. No por obligación legal, sino porque es lo correcto. Porque es su herencia tanto como la nuestra. Pero no todo el dinero, continué. Y ahora mi voz temblaba levemente por la emoción contenida. Propongo que dividamos el dinero en 4 partes, no 3. 1 para ti, 1 para mí, 1 para Ricardo. Y la 4ª parte la ponemos en un fondo para los nietos. Todos los nietos. Matías, Claudia, los hijos de Ricardo, los nietos que vengan. Un fondo educativo. Para que estudien, para que viajen, para que tengan oportunidades. Porque los errores de la generación de papá no pueden seguir pagándolos las siguientes generaciones. Esta familia ha estado dividida demasiado tiempo. Es hora de que alguien haga algo para unirla. El silencio que siguió fue largo. Vi cómo Amparo procesaba cada palabra, cómo luchaba entre la costumbre de proteger lo nuestro y la posibilidad de crear algo nuevo, algo mejor. Finalmente, con lágrimas corriéndole por las mejillas, asintió. Es perfecto, susurró. Es exactamente lo que papá hubiera querido si hubiera tenido el valor de pedirlo. Pero hay más, agregué. Quiero que Ricardo me enseñe a conocerlo. Quiero que me cuente sobre su madre, sobre cómo era la vida cuando papá los visitaba. Quiero saber si ella lo amó hasta el final o si terminó odiándolo. Quiero saber si Ricardo tiene hermanos medios que no conocemos, si hay más sorpresas escondidas en este laberinto familiar. Y quiero documentarlo todo, escribirlo, grabarlo si es necesario, para que Matías y Claudia y todos los que vengan después sepan la verdad completa, no la versión edulcorada. Amparo se limpió las lágrimas y tomó su teléfono. Voy a llamar al abogado ahora mismo, dijo con determinación. No, voy a llamar directamente a Ricardo. Esto no es una transacción legal, es algo mucho más importante. Marcó el número que tenía guardado desde ayer y esperó. Eran casi las 8 de la mañana. Del otro lado respondió una voz femenina, probablemente Carmen. Amparo se identificó, pidió hablar con Ricardo y cuando él se puso al teléfono, mi hermana activó el altavoz para que yo pudiera escuchar. Ricardo, dijo Amparo, y su voz era firme pero cálida. Soy Amparo. Perdona que llame tan temprano, pero Soledad y yo hemos estado hablando toda la noche y tenemos una propuesta que hacerte. Una propuesta que no tiene nada que ver con abogados ni con papeles. Hubo un silencio del otro lado. Luego, la voz ronca de Ricardo, cargada de curiosidad y algo que sonaba como esperanza. Estoy escuchando. Y Amparo le contó todo. Le habló de la fotografía de la feria, de la libreta con las confesiones de nuestro padre, de mi plan para vender la casa, pero no antes de recuperar la historia que nos habían quitado. Le explicó lo del fondo para los nietos, lo de pasar tiempo juntos, lo de construir finalmente la familia que debimos haber sido siempre. Cuando terminó,
El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que habíamos perdido la conexión. Pero entonces escuchamos un sollozo profundo, desgarrador, de esos que vienen de un lugar que ha estado cerrado durante décadas. «¿Ricardo?», llamé yo hablando por primera vez. «¿Estás ahí?». «Estoy aquí», respondió con voz quebrada. Es que nadie me había preguntado nunca qué quería yo. Los abogados, mis hijos, todos asumieron que quería dinero, que venía por dinero, pero lo que realmente quería era esto, exactamente esto. Quería que alguien me viera como algo más que un problema legal. Quería conocerlas de verdad. Quería contarles sobre mi madre, sobre los domingos cuando papá venía y ella se ponía su mejor vestido, aunque solo fuéramos a caminar por el parque. Quería decirles que yo no lo odio, que estuve enojado mucho tiempo, pero que lo entendí cuando tuve mis propios hijos, cuando me di cuenta de lo complicado que es ser padre, ser esposo, ser humano. Entonces es un sí, dijo Amparo sonriendo a través de las lágrimas. Es un sí rotundo, respondió Ricardo, pero hay una condición. Quiero que vengan a Valencia, quiero que conozcan mi casa, que coman en mi mesa, que vean las fotos que tengo de papá, las pocas que guardé. Quiero que conozcan a Carmen, a mis hijos, a mis nietos. Quiero que vean que no somos una amenaza, que solo somos otra parte de la misma historia rota. Iremos, dije sin vacilar. Este fin de semana si es posible, y nos quedaremos todo el tiempo que haga falta. Después de colgar, Amparo y yo nos quedamos sentadas en mi pequeña cocina, exhaustas, pero con algo parecido a la paz instalándose en nuestros pechos. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, me preguntó mi hermana. No lo sé, admití con honestidad, pero es lo que se siente correcto. Y después de toda una vida de hacer lo que se supone que debía hacer, de ser quien se supone que debía ser, creo que es momento de seguir lo que siento aquí. Me toqué el pecho, sobre el corazón. Papá nos dejó una herencia rota. Nosotras vamos a dejarles a los que vienen después algo completo, algo verdadero. Amparo asintió y tomó mi mano sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo pensativa. Ayer sentía que mi mundo se estaba acabando y hoy siento que apenas está empezando. Tenía razón. El dolor seguía ahí, la traición seguía ahí, la rabia hacia nuestro padre por su cobardía seguía latiendo bajo la superficie. Pero también había algo nuevo, curiosidad, esperanza, la posibilidad de que de las cenizas de una mentira pudieran hacer algo auténtico. Esa tarde llamé a Matías. Le conté todo lo que habíamos decidido. Le agradecí por haber tenido el valor de contármelo a pesar de lo que le costaba traicionar la confianza de su madre. Hiciste lo correcto, le dije. Y aunque no lo parezca ahora, lo que comienza hoy es mejor de lo que dejamos atrás. Las verdades duelen, pero las mentiras matan lentamente. Tú nos salvaste de seguir muriendo de a poco. Lo escuché llorar del otro lado. Lágrimas de alivio esta vez, no de angustia. Te amo, tía, me dijo con voz temblorosa. Siempre he querido decírtelo más seguido, pero me daba vergüenza. Te amo y eres la persona más valiente que conozco. Esas palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo, porque me di cuenta de que quizá la valentía no estaba en cargar sola con todo, en ser la fuerte que nunca se quiebra. Quizá la valentía estaba en permitirse ser frágil, en aceptar que no tenía todas las respuestas, en dejar que otros vieran las grietas y aún así elegir seguir adelante. Yo también te amo, le respondí, y gracias por confiar en mí, por creer que podía manejar la verdad. Tenías razón, podía y puedo. Cuando colgué, miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Vi a una mujer de 58 años con arrugas en los ojos y canas que ya no se molestaba en teñir. Vi a alguien que había pasado la noche en vela, que tenía el alma magullada pero no rota. Vi a alguien que finalmente estaba eligiendo vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Y me sonreí a mí misma, un gesto pequeño pero real, porque sabía que lo peor ya había pasado. Ahora venía la parte difícil, la reconstrucción, pero al menos esta vez no estaría sola. Esta vez tendríamos ayuda de alguien que entendía mejor que nadie lo que significaba vivir en los márgenes de la historia familiar. Esta vez lo haríamos bien.